Dagon es un cuento corto escrito por H. P. Lovecraft, publicado por primera vez en 1919. Es uno de los primeros relatos del autor y muestra muchas de las características distintivas de su estilo y temas recurrentes. La historia sigue al narrador, un soldado naval estadounidense, que se encuentra en un barco a la deriva después de que su barco fuera hundido por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Después de varios días en un bote salvavidas, finalmente llega a una isla desconocida y desolada. En la isla, el narrador descubre extrañas formaciones rocosas y una extraña estatua semienterrada de un ser monstruoso y deforme adorando a un dios desconocido, Dagon. Al explorar más a fondo, el narrador encuentra evidencia de cultos antiguos y rituales oscuros, así como los restos de criaturas marinas no identificadas. Mientras explora la isla, el narrador comienza a experimentar visiones perturbadoras y alucinaciones, lo que sugiere que la isla y sus habitantes están conectados de alguna manera con entidades cósmicas y horrores insondables. Finalmente, el narrador escapa de la isla, pero queda marcado por las visiones y el horror de lo que ha presenciado. Dagon es una obra típica de Lovecraft que explora temas como la insignificancia humana en un universo vasto y hostil, la percepción de lo desconocido y lo inexplicable, y la fragilidad de la cordura frente a lo sobrenatural. Es un relato que evoca una sensación de inquietud y terror cósmico que es característico del estilo único de Lovecraft. Después de su escape de la isla, el narrador vive atormentado por las visiones y las horribles experiencias que ha presenciado. A medida que pasa el tiempo, su cordura se resquebraja gradualmente, y se convierte en una obsesión constante la idea de que los horrores que encontró en la isla no son simplemente fruto de su imaginación, sino que representan una verdad más profunda y perturbadora sobre el cosmos. El relato de Dagon se convierte así en una exploración de los límites de la mente humana y de la percepción de la realidad. La naturaleza indescriptible y abrumadora de los horrores cósmicos a los que se enfrenta el narrador desafía su capacidad para comprenderlos y, en última instancia, para mantener su cordura. Además, Dagon establece el tono y los temas que se convertirían en elementos centrales de la obra posterior de Lovecraft, como la idea de una vasta y antigua conspiración de seres cósmicos que operan más allá de la comprensión humana, así como la idea de que la verdad última del universo es algo tan insondable y aterrador que la mente humana no puede enfrentarla sin sufrir consecuencias devastadoras. Dagon es un cuento corto que encapsula muchas de las características distintivas del estilo y los temas de H. P. Lovecraft. A través de la historia del narrador, el relato explora los límites de la cordura humana frente a lo desconocido y lo inexplicable, y establece las bases para muchas de las obras posteriores de Lovecraft que exploran el terror cósmico y la fragilidad de la mente humana. Dagon, de H. P. Lovecraft, aunque es una historia de ficción, está impregnada de varios trasfondos culturales que influyeron en la obra del autor y en el género del horror cósmico en general. Aquí hay algunas influencias culturales destacadas en Dagon. Mitología y folclore. Lovecraft era un gran admirador de la mitología y el folclore, y esto se refleja en Dagon. El nombre mismo de Dagon proviene de la mitología fenicia, donde era un dios asociado con el mar y la fertilidad. Lovecraft toma prestado este nombre y lo adapta para crear una entidad monstruosa y antigua que inspira temor y reverencia en la historia. La influencia de la literatura gótica. Lovecraft estaba influenciado por la literatura gótica del siglo XVIII y XIX, en particular por autores como Edgar Allan Poe. En Dagon, se pueden encontrar elementos góticos como la atmósfera de horror y misterio, así como la exploración de temas como la locura y la obsesión. La Primera Guerra Mundial. Dagon fue escrito en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y refleja el impacto de este conflicto en la psique colectiva de la sociedad de la época. El narrador de la historia es un soldado naval que se encuentra perdido en el mar después de que su barco fuera hundido por un submarino alemán. Esta experiencia traumática influye en su percepción del mundo y contribuye al tono de desesperación y desolación que impregna la historia. El ocultismo y lo sobrenatural. Lovecraft estaba fascinado por el ocultismo y las ideas sobre lo sobrenatural, y esto se refleja en muchos de sus escritos, incluido Dagon. La historia presenta elementos de cultos antiguos, rituales oscuros y entidades cósmicas que desafían la comprensión humana, temas que son característicos del género del horror cósmico. Dagon, de H. P. Lovecraft está influenciado por una variedad de trasfondos culturales, que van desde la mitología y la literatura gótica hasta los eventos históricos contemporáneos y las ideas sobre lo sobrenatural.
Estas influencias se combinan para crear una historia rica en atmósfera, terror y misterio, que sigue siendo una de las obras más influyentes del autor y del género del horror cósmico.